Piense y hágase rico, escrito por Napoleon Hill, publicado por primera vez en 1937. Esta edición en línea fue creada y publicada por Global Grey el 11 de octubre de 2021. Traducción: Thomas Carwatt. Leído por Thomas Carwatt. Capítulo 13. El cerebro. Una estación transmisora y receptora de pensamientos. El 12º paso hacia la riqueza. Hace más de 20 años, el autor, trabajando en conjunto con el fallecido doctor Alexander Graham Bell y el doctor Elmer R. Gates, observó que cada cerebro humano es tanto una estación transmisora como receptora de la vibración del pensamiento. A través del medio del éter, de una manera similar a la empleada por el principio de transmisión de radio, cada cerebro humano es capaz de captar vibraciones de pensamiento que están siendo emitidas por otros cerebros. En relación con la afirmación del párrafo anterior, compara y considera la descripción de la imaginación creativa, tal como se expone en el capítulo sobre la imaginación. La imaginación creativa es el receptor del cerebro, que recibe pensamientos emitidos por los cerebros de otros. Es el medio de comunicación entre la mente consciente o racional y las 4 fuentes de las cuales se pueden recibir estímulos de pensamiento. Cuando es estimulada o elevada a una alta frecuencia de vibración, la mente se vuelve más receptiva a las vibraciones de pensamiento que le llegan a través del éter desde fuentes externas. Este proceso de elevación ocurre a través de las emociones positivas o negativas. Mediante las emociones, las vibraciones del pensamiento pueden intensificarse. Las vibraciones de una frecuencia extremadamente alta son las únicas que el éter recoge y transporta de un cerebro a otro. El pensamiento es energía que viaja a una velocidad de vibración extremadamente alta. El pensamiento, que ha sido modificado o elevado por cualquiera de las emociones principales, vibra a una frecuencia mucho más alta que el pensamiento ordinario, y es este tipo de pensamiento el que se transmite de un cerebro a otro a través del mecanismo de transmisión del cerebro humano. La emoción del sexo encabeza la lista de emociones humanas en cuanto a intensidad y fuerza impulsora. El cerebro que ha sido estimulado por la emoción del sexo vibra a una velocidad mucho más rápida que cuando esa emoción está inactiva o ausente. El resultado de la transmutación del sexo es el aumento de la frecuencia de vibración de los pensamientos a tal punto que la imaginación creativa se vuelve altamente receptiva a las ideas que capta del éter. Por otro lado, cuando el cerebro vibra a un ritmo acelerado, no solo atrae pensamientos e ideas emitidos por otros cerebros a través del medio del éter, sino que también dota a los propios pensamientos de ese sentimiento que es esencial para que sean captados y procesados por la mente subconsciente. Así, puedes ver que el principio de transmisión es el factor a través del cual mezclas sentimiento o emoción con tus pensamientos y los transmites a tu mente subconsciente. La mente subconsciente es la estación transmisora del cerebro, a través de la cual se emiten las vibraciones del pensamiento. La imaginación creativa es el receptor, mediante el cual se captan las vibraciones del pensamiento desde el éter. Junto con los factores importantes de la mente subconsciente y la facultad de la imaginación creativa, que constituyen los mecanismos de emisión y recepción de tu maquinaria mental de transmisión, considera ahora el principio de la autosugestión, que es el medio por el cual puedes poner en funcionamiento tu estación de transmisión. A través de las instrucciones descritas en el capítulo sobre autosugestión, se te informó de manera precisa sobre el método mediante el cual el deseo puede ser transmutado en su equivalente monetario. El funcionamiento de tu estación de transmisión mental es un procedimiento relativamente simple. Solo debes tener en cuenta y aplicar 3 principios cuando desees usar tu estación de transmisión: la mente subconsciente, la imaginación creativa y la autosugestión. Los estímulos mediante los cuales activas estos 3 principios han sido descritos. El procedimiento comienza con el deseo. Las fuerzas más grandes son intangibles.
La depresión llevó al mundo al borde mismo de la comprensión de las fuerzas que son intangibles e invisibles. A lo largo de los siglos, el hombre ha dependido demasiado de sus sentidos físicos y ha limitado su conocimiento a las cosas físicas, aquellas que podía ver, tocar, pesar y medir. Ahora estamos entrando en la más maravillosa de todas las eras, una era que nos enseñará algo sobre las fuerzas intangibles del mundo que nos rodea. Quizás, al atravesar esta era, aprendamos que el otro yo es más poderoso que el yo físico que vemos cuando nos miramos en un espejo. A veces, los hombres hablan a la ligera de lo intangible, de las cosas que no pueden percibir a través de ninguno de sus 5 sentidos, y cuando los escuchamos, debería recordarnos que todos estamos controlados por fuerzas que son invisibles e intangibles. Toda la humanidad no tiene el poder de enfrentarse ni de controlar la fuerza intangible contenida en las olas rodantes de los océanos. El hombre no tiene la capacidad de comprender la fuerza intangible de la gravedad que mantiene suspendida esta pequeña tierra en el espacio y evita que caigamos de ella, mucho menos el poder de controlar esa fuerza. El hombre es completamente subyugado por la fuerza intangible que llega con una tormenta eléctrica, y es igual de impotente ante la fuerza intangible de la electricidad. Es más, ni siquiera sabe qué es la electricidad, de dónde proviene ni cuál es su propósito. Y esto no es, en absoluto, el fin de la ignorancia del hombre en relación con las cosas invisibles e intangibles. No comprende la fuerza intangible y la inteligencia contenida en el suelo de la tierra, la fuerza que le provee de cada bocado de comida que come, cada prenda de ropa que viste, cada dólar que lleva en sus bolsillos. La dramática historia del cerebro. Por último, pero no menos importante, el hombre, con toda su presumida cultura y educación, comprende poco o nada acerca de la fuerza intangible, la más grande de todas las intangibles, del pensamiento. Sabe muy poco sobre el cerebro físico y su vasto y complejo entramado de maquinaria, a través del cual el poder del pensamiento se traduce en su equivalente material. Sin embargo, está entrando en una era que le proporcionará iluminación sobre el tema. Ya los científicos han comenzado a dirigir su atención al estudio de esta cosa asombrosa llamada cerebro, y, aunque todavía están en la etapa de jardín de infancia en sus estudios, han descubierto suficiente conocimiento para saber que el tablero central del cerebro humano, el número de conexiones entre las células cerebrales, equivale a la cifra 1 seguida de 15 millones de ceros. La cifra es tan asombrosa, dijo el doctor C. Judson Herrick, de la Universidad de Chicago, que las cifras astronómicas que tratan con cientos de millones de años luz se vuelven insignificantes en comparación. Se ha determinado que hay entre 10.000 millones y 14.000 millones de células nerviosas en la corteza cerebral humana, y sabemos que están organizadas en patrones definidos. Estas disposiciones no son arbitrarias, son ordenadas. Métodos recientemente desarrollados en electrofisiología extraen corrientes de acción de células o fibras ubicadas con extrema precisión mediante microelectrodos, las amplifican con tubos de radio y registran diferencias de potencial hasta 1/1000ª de voltio. Es inconcebible que una red de maquinaria tan compleja exista únicamente con el propósito de llevar a cabo las funciones físicas incidentales al crecimiento y mantenimiento del cuerpo físico. ¿No es probable que el mismo sistema, que proporciona a miles de millones de células cerebrales un medio de comunicación entre sí, provea también los medios para comunicarse con otras fuerzas intangibles? Después de que este libro fuera escrito, justo antes de que el manuscrito fuera enviado a la editorial, apareció en el New York Times un editorial que demostraba que al menos una gran universidad y un investigador inteligente en el campo de los fenómenos mentales estaban llevando a cabo una investigación organizada, a través de la cual se habían llegado a conclusiones que coincidían en gran medida con muchas de las descritas en este y el siguiente capítulo. El editorial analizaba brevemente el trabajo realizado por el Dr. Rhine y sus asociados en la Universidad de Duke, a saber, ¿qué es la telepatía?
Hace un mes citamos en esta página algunos de los notables resultados logrados por el profesor Rhine y sus asociados en la Universidad de Duke, a partir de más de 100.000 pruebas destinadas a determinar la existencia de la telepatía y la clarividencia. Estos resultados fueron resumidos en los 2 primeros artículos de Harper's Magazine. En el segundo artículo, que ha sido publicado recientemente, el autor E. H. Wright intenta resumir lo que se ha aprendido o lo que parece razonable inferir sobre la naturaleza exacta de estos modos de percepción extrasensorial. La existencia real de la telepatía y la clarividencia ahora parece, para algunos científicos, enormemente probable como resultado de los experimentos de Rhine. A varios sujetos se les pidió que nombraran tantas cartas como pudieran de un mazo especial sin mirarlas y sin tener acceso sensorial a ellas. Se descubrió alrededor de una veintena de hombres y mujeres que podían nombrar regularmente tantas cartas correctamente, que no había una posibilidad entre muchos millones de que hubieran logrado sus hazañas por suerte o accidente. Pero ¿cómo lo hicieron? Estos poderes, suponiendo que existan, no parecen ser sensoriales. No hay ningún órgano conocido para ellos. Los experimentos funcionaron igual de bien a distancias de varios cientos de millas como lo hicieron en la misma habitación. Estos hechos también descartan, en opinión del señor Wright, el intento de explicar la telepatía o la clarividencia mediante cualquier teoría física de radiación. Todas las formas conocidas de energía radiante disminuyen inversamente al cuadrado de la distancia recorrida. La telepatía y la clarividencia no lo hacen. Sin embargo, sí varían debido a causas físicas, al igual que nuestros otros poderes mentales. Contrario a la creencia popular, estas habilidades no mejoran cuando el percipiente está dormido o medio dormido, sino, por el contrario, cuando está más despierto y alerta. Rhine descubrió que un narcótico disminuirá invariablemente la puntuación de un percipiente, mientras que un estimulante siempre la elevará. Aparentemente, el ejecutante más confiable no puede obtener una buena puntuación a menos que se esfuerce por hacerlo lo mejor posible. Una conclusión que Wright extrae con cierta confianza es que la telepatía y la clarividencia son en realidad un mismo don. Es decir, la facultad que ve una carta boca abajo sobre una mesa parece ser exactamente la misma que lee un pensamiento que reside únicamente en otra mente. Hay varias razones para creer esto. Por ejemplo, hasta ahora, los 2 dones se han encontrado en todas las personas que poseen alguno de ellos. En cada caso, ambos han sido de vigor casi exactamente igual. Pantallas, paredes, distancias, nada de esto tiene efecto alguno sobre ellos. Wright avanza a partir de esta conclusión para expresar lo que presenta como una simple corazonada, que otras experiencias extrasensoriales, como los sueños proféticos y las premoniciones de desastres, pueden también resultar ser parte de la misma facultad. No se le pide al lector que acepte ninguna de estas conclusiones a menos que le parezca necesario, pero la evidencia que Rhine ha acumulado sigue siendo impresionante. A la luz del anuncio del Dr. Rhine sobre las condiciones bajo las cuales la mente responde a lo que él denomina modos de percepción extrasensoriales, ahora me siento con la libertad de añadir a su testimonio que mis asociados y yo hemos descubierto lo que creemos que son las condiciones ideales bajo las cuales la mente puede ser estimulada de manera que el sexto sentido, descrito en el próximo capítulo, pueda funcionar de manera práctica. Las condiciones a las que me refiero consisten en una estrecha alianza de trabajo entre mí y 2 miembros de mi equipo. A través de la experimentación y la práctica, hemos descubierto cómo estimular nuestras mentes, aplicando el principio utilizado en relación con los consejeros invisibles descritos en el siguiente capítulo, de modo que, al fusionar nuestras 3 mentes en una sola, podamos encontrar la solución a una gran variedad de problemas personales que nos presentan nuestros clientes. El procedimiento es muy simple. Nos sentamos en una mesa de conferencias
Declaramos claramente la naturaleza del problema que estamos considerando y comenzamos a discutirlo. Cada uno contribuye con los pensamientos que le surjan. Lo extraño de este método de estimulación mental es que coloca a cada participante en comunicación con fuentes desconocidas de conocimiento, definitivamente fuera de su propia experiencia. Si comprendes el principio descrito en el capítulo sobre la mente maestra, por supuesto reconocerás que el procedimiento de mesa redonda aquí descrito es una aplicación práctica de la mente maestra. Este método de estimulación mental, a través de la discusión armoniosa de temas específicos entre tres personas, ilustra el uso más simple y práctico de la mente maestra. Siguiendo un plan similar, cualquier estudiante de esta filosofía puede obtener la famosa fórmula de Carnegie, brevemente descrita en la introducción. Si en este momento no significa nada para ti, marca esta página y léela nuevamente después de haber terminado el último capítulo.